Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación de la Mancomunidad del Salnés. Es para mí un orgullo estar aquí por segundo año como presidenta de esta mancomunidad, representando a los 9 concellos que conformamos la Mancomunidad del Salnés. Y lo hago pues con alegría y con la convicción de que estamos en un momento trascendental, en un momento en el que la recuperación del turismo lo tenemos ahí, a nuestro lado. Es el sector con el que tanta empatía tenemos y que tan mal lo pasó en los últimos meses. Quiero dar las gracias por estar aquí presente a todos y a todas, pero especialmente al delegado territorial de la Xunta de Galicia en la provincia de Pontevedra, a la diputada provincial de Turismo, alcaldes y alcaldesas representantes de todos los concellos de la Mancomunidad del Salnés, al turoperadores que también están aquí, representándonos, a la alcaldesa a la concejala de Pollo que también está aquí. La Ría de Arousa ha tenido un papel fundamental en la historia del Lecho Xacobeo. Cabe recordar que decía ya el Códice Calixtino que los restos del apóstol entraron por nuestra comarca, por nuestra ría, surcaron el mar de Arousa para dirigirse a Santiago. Este recurso supone un tremendo potencial para nuestro territorio a la hora de atraer miles y miles de visitantes a nuestra comarca. Por este motivo, la Mancomunidad del Salnés viene poniendo todos sus esfuerzos en potenciar todos los productos turísticos relacionados con el Camino de Santiago. En primer lugar, queremos presentarles la marca El Origen de Todos los Caminos. Todos los productos que tiene la Mancomunidad del Salnés están bajo el paraguas de esta marca. La variante espiritual, de la que luego hablaremos, la ruta del Padre Sarmiento, que transcurre por los concellos de Sanxenxo, Ogrove, Cambados, Illa de Arousa, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa. Navega el Camino, que es un producto pensado para aquellas personas que les gusta navegar, que hacen el camino a Santiago a vela. Y ahora 2 nuevos productos que vamos a presentar en el día de hoy. Camino al Origen, que vamos a presentar también hoy, y Escapada al Origen. Camino al Origen es un producto pensado para que todas aquellas personas que llegan a Santiago, que quieran conocer el origen de todos los caminos, que vengan a nuestra comarca y en 19 minutos pueden estar en el concello de Vilagarcía de Arousa a través de su estación de tren y luego hacer la última fase del camino, la traslatio por mar y la última parte del camino portugués. Y Escapada al Origen, que es lo mismo, pero que está pensado para familias, para parejas, para grupos de amigos que quieran venir a pasar un fin de semana, por ejemplo, a nuestra comarca y adentrarse en todo aquello que le podemos ofrecer los 9 concellos que formamos parte de esta Mancomunidad del Salnés. Ahora daremos paso a un nuevo vídeo promocional de la variante espiritual. Como sabéis, la variante espiritual une 2 caminos, el camino portugués y la ruta del mar de Arousa y el río Ulla. Tiene 3 etapas. La primera etapa, que transcurre desde la Plaza de la Peregrina hasta el monasterio de Armenteira, hasta el concello de Meis, del que soy alcaldesa, pasando por pueblos como Combarro, un pueblo marinero con un encanto único, y a través de un paisaje de montaña, como decía, llega a Armenteira, la parroquia de Armenteira del concello de Meis, donde podemos disfrutar de nuestro monasterio, conocido también como la Catedral del Salnés, donde podemos descansar, donde podemos tumbarnos en una carballeira, donde podemos escuchar el murmuro del agua. La segunda etapa transcurre entre Armenteira y Vilanova de Arousa, pasando también por los concellos de Meis y Ribadumia, viendo caídas de agua espectaculares, también disfrutando del silencio, del murmullo del agua, de nuestros molinos, tantos y tantos molinos que tenemos en Meis y en Ribadumia. Las playas de Vilanova y de Arousa nos indican el final de esta segunda etapa. Y la tercera etapa, de Vilanova de Arousa a Santiago de Compostela, nos permitirá conocer el origen de todos los caminos otra vez, realizando el mismo trayecto que en su día siguieron los restos del apóstol y un último tramo a pie. En esta ocasión vamos a presentarles un formato de vídeo totalmente diferente. Como podrán observar, no se trata de un vídeo descriptivo, como el que se hizo hace años, sino un vídeo totalmente emocional, con todo un mensaje de filosofía de vida escenificado en el Camino de Santiago. Este vídeo no va a dejar indiferente a nadie y espero que les guste. Muchas gracias. En el camino aprendí que la felicidad no está en la meta, sino en cada paso, en cada etapa de la vida. En el camino aprendí que no sentir es no estar vivo, que es posible ver y estar ciego, que el verdadero misterio estará siempre ante nuestros ojos.
En el camino aprendí que siempre dejaremos atrás nuestras huellas, que podemos pisar nuestros miedos, que nuestra fuerza estará siempre en nuestra ilusión. En el camino aprendí que siempre habrá luz al final del túnel, que el sol saldrá cada amanecer, que siempre habrá un viento que se lleve las nubes. En el camino aprendí la importancia de que alguien te acompañe, que te entienda sin usar palabras, que te ayude sin esperar nada a cambio. En el camino aprendí que los sueños son nuestras alas, que lo importante es llenar nuestro corazón, que aligerar nuestra mochila nos hará más libres. En el camino aprendí que podemos detener el tiempo, que el pasado son solo recuerdos, que el futuro son tus ilusiones. En el camino aprendí que la vida es el mejor regalo, que el tiempo nunca vuelve, que siempre te arrepentirás de lo que dejes por vivir. En el camino aprendí que no podemos escoger dónde nacemos, aunque siempre podremos elegir hacia dónde ir. Decide tu destino, elige tu meta y comienza tu camino. Buenas tardes. Es un placer estar de nuevo aquí en Madrid todos juntos. Esperemos poder recuperar pronto la normalidad y seguir trabajando como hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años. Dicen que un pez no sabe que vive en el agua hasta que se le quita de ella. Nosotros somos muy afortunados, pues vivimos en un paraíso. Galicia es un paraíso y la comarca de Salnés representa la esencia de ese paraíso. Y cada vez que salimos de nuestra tierra, somos algo más conscientes de ello, como el pez que se le saca del agua. Hoy estamos aquí para presentar uno de nuestros principales secretos. La ría de Arosa, como no podría ser de otra manera, la comarca del Salnés, ha sido protagonista de un hecho que ha convertido a Galicia en el epicentro de la peregrinación, o uno de los epicentros de la peregrinación mundial, el Camino de Santiago. Somos el origen de todos los caminos de Santiago, pues en el siglo I los restos del apóstol entran en nuestra ría, surcan nuestras aguas para llegar a Compostela. El origen de todos los caminos es la marca que servirá de paraguas a todos los productos turísticos que tenemos y que desarrollaremos vinculados al Camino de Santiago. Podemos ver que la nueva marca representa una especie de rosa de los vientos que nos orientará a cada uno de esos caminos. Por otra parte, hemos visto el vídeo de la variante espiritual que les acabamos de presentar y que en él pretendemos describir un aprendizaje que debemos descubrir en nuestro camino y que, en mi más sincera opinión, debería ser la esencia de un aprendizaje de vida. Ahora les vamos a presentar a los primeros peregrinos
que han realizado un nuevo producto, que es Camino al Origen. Son Floreano y Monchiña, son muy conocidos en Galicia, en nuestra zona, y estamos seguros de que serán los primeros de miles y miles de peregrinos que seguirán sus pasos. Solo nos queda felicitar a Gogue, el padre de las criaturas, y también a Jorge, el director de este proyecto, por haber realizado un trabajo tan magnífico. Pasamos a proyectar entonces este nuevo vídeo. Aquí estamos, Floreano. Por fin chegamos. Sí, Monchiña, lográmolo. E despois de tantos kilómetros percorridos, de tantos sufrimentos e alegrías, sabes que me estou preguntando? Supoño que o mesmo camín. Como empezou todo isto? Cal é a orixe do Camiño de Santiago? Eu estaba a pensar onde atoparíamos un bar. Non, Floreano. Temos que descubrir a orixe de todos os camiños. Con Floreano E Monchiña. Cuidado. Lembrade que son os restos do apóstolo Santiago. Os restos do apóstolo. Isto é a traslatio. Que son aquelas luces que se divisan ao lonxe? Estamos a chegar a Vila García de Arousa. Estás a escoitarme, Floreano? Oiches o que che contei da traslatio? Sí, yes, eu estaba ali. Carallo, en só 19 minutos xa estamos en Vila García. Imos, Floreano. Que ainda nos dá tempo a ver a cidade antes de ir dormir ao albergue. Que ben dormir nese albergue, Floreano. Estaba no viño de todo, Que bonito é todo isto. Estiven pensando, sabes cal será a próxima ruta que fajamos? Ata un bar. Non, home. Percorreremos toda a comarca do Salnés, Oh. que non só ten monumentos impresionantes, roteiros de sendeirismo e paisaxes preciosos, ademais de praias paradisíacas. Tamén se come de maravilla e ten unha chea de adejas que nos ofrecen os viños máis ricos do mundo. Ai, Monchiña, estás a regalarme os oídos. Imo.
Loreano, aquí estamos outra vez. Percorremos a orixe de todos os camiños. Vai aventura. Foi apaixonante, non crees? Eu sigo preguntándome onde carallo verá un bar. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por acompañarnos en esta presentación de la Mancomunidad de Municipios del Salnés, que aglutina a una de las comarcas más importantes de Galicia, de España e incluso de Europa desde el punto de vista turístico. La comarca del Salnés, la que todos conocemos popularmente como Ría de Arousa, acoge todos los años a cientos de miles de visitantes por múltiples razones. Sus playas, la belleza de su mar, su naturaleza, su gastronomía, su ocio, su clima y, por supuesto, sus servicios para el turismo, que son una referencia a nivel nacional y cuentan con los más elevados estándares de calidad. Y además de todas estas circunstancias favorables y propicias para el turismo, también hay que destacar el dinamismo de esta comarca en lo referente a este sector, ya que tanto administraciones públicas como empresas y particulares están en constante movimiento para actualizarse y para ofrecer al mundo lo mejor de esta tierra. Este interés y profesionalización se extiende a la conformación y configuración de nuevos productos turísticos, otro aspecto destacado de esta zona y que desde ahora cuenta con esta nueva marca. El origen de todos los caminos es un proyecto turístico con el que la comarca del Salnés pretende proyectar al mundo su peso específico en el Camino de Santiago en este año, en este doble año santo Xacobeo, que se extenderá hasta el año 2022 y que lógicamente empapa y protagoniza todo el sector turístico de nuestra comunidad. Quedan exactamente 590 días de Año Santo, el más largo de la historia, lo que supone una oportunidad única para descubrir Galicia, venir a Galicia, hacer el camino y, por supuesto, indagar sobre todos esos secretos y raíces del Xacobeo que se esconden en la comarca del Salnés, porque allí está el origen de todos los caminos. Muchas gracias. Bueno, para acabar, só nos queda decirlos que elixan o seu camiño, decidan a súa meta e comencen o seu camiño. Muchas gracias por acompañarnos. Claro.
aí ao lado. Se queres un día, dices, bueno, pues paso para a provincia da Coruña. Botas lo pones para lá. Moitas gracias. Oye, moi ben. Pero que prueba, sigue traballando. Veña, te gusta. Esta semana comunicamos. Vale. No, hasta ben. Pues eso. Que ben, claro, quero dicir esta semana próxima. Próxima semana. Mañá xornada para... Cando marchas para? Mañán pola mañá. Acá por atrás. Vamos a cenar xuntos hoxe, mañá aí a mediodía, xa non vamos. Bueno, logo aproveitades ben. Eu penso.